Sigamos disfrutando esta novela. La foto de portada no me pertenece. Capítulo 81. ¿Una posibilidad de que el demonio sin fases poseyera al emperador celestial? Bien, dejaré que me protejas de ahora en adelante. Lin Yan dijo con el rostro rebosante de alegría, y extendió la mano, tirando de su hermana menor a sus brazos. Y, en el continente Lingxuan, en este momento, todo el rostro de Xiao Yanran se volvió de un profundo tono rojo. Después de todo, todos en el continente Lingxuan la habían visto. En ese entonces, ella vino del lugar prohibido y solo estaba en el reino del ogro del Dao. Sin embargo, con un puñado de técnicas secretas a la luz de las estrellas y el hueso supremo, ella también se hizo un nombre considerable en el continente Lingxuan. Por eso, cuando volvió a ver a Lin Yan, su hermano, estaba tan orgullosa de sí misma. En ese momento, Xiao Yanran ni siquiera sabía que su hermano casi se había convertido en una leyenda en el continente Lingxuan, destruyendo los 6 grandes reinos demoníacos en un día, desertando del Palacio Celestial e incluso trayendo muchos logros a todo el Palacio Celestial. Incluso uno de los logros pasados de Lin Yan fue una hazaña insuperable para ella. Y de todos modos, Lin Yan estaba encantada con el regreso de su hermana Xiao Yanran. En los días siguientes, a excepción de las peleas frecuentes de Xiao Yanran y Xiao Mei, todo lo demás transcurrió sin problemas. Además, esos demonios sin faces no volvieron a aparecer, como si hubieran desaparecido por completo. Y mirando a todos sonriendo con una sonrisa todos los días en la pantalla de arriba, el rubor en el rostro de Xiao Yanran retrocedió gradualmente y su par de ojos se volvieron borrosos nuevamente. Bueno, este momento en la pantalla probablemente fue su último día más cálido con su hermano. Después de que su hermano se convirtiera en el emperador celestial, nunca ocurrieron días tan cálidos. Hermana Xiao Mei, vámonos. Xiao Yanran de repente giró la cabeza para mirar a Xiao Mei a un lado y dijo en voz baja. Xiao Mei miró la pantalla en el cielo y asintió inexpresivamente. Lo que sucederá después sería la mayor pesadilla de Xiao Mei. No estaba segura de poder seguir viéndolo. Xiao Yanran se acercó, tomó el brazo de Xiao Mei con la mano y dijo con amargura. Hermana Xiao Mei, mi hermano está muerto de todos modos. Olvidemos todo lo que sucedió en el pasado y no miremos la siguiente escena, ¿de acuerdo? Los dos podemos ir a el lugar prohibido y nunca volver. Al escuchar las palabras de Xiao Yanran, Xiao Mei se congeló momentáneamente antes de asentir inexpresivamente, está bien. Incluso Xiao Mei no quería seguir viendo los recuerdos del emperador celestial. Después de todo, en ese entonces, el emperador celestial casi cometió muchas malas acciones, y verlo solo aumentaría el odio de uno hacia él. Pero, como el emperador celestial ya estaba muerto, no había necesidad de verlo. ¿Y ustedes no van a verlo? Lin Fen, a un lado, se puso de pie algo confundido porque acababa de escuchar la conversación de Xiao Yanran y Xiao Mei. Si el dúo no vio el contenido en la pantalla y simplemente se fue, ¿no quedaría en sus mentes la impresión del sabio y bondadoso emperador celestial? Lin Fen absolutamente no permitirá esto. Ni siquiera si el emperador celestial ya estaba muerto. Cuando Lin Fen pensó que Xiao Yanran y Xiao Mei solo recordarían al emperador celestial con esta personalidad en mente, se volvió loco de celos. El emperador celestial está a punto de volverse malvado, ¿y dices que no lo verás? Lin Fen pronunció estas palabras sin poder, pero estaba ansioso cuando vio a Xiao Yanran y Xiao Mei a punto de irse. De repente, un pensamiento golpeó su mente y dijo: Hermana Yanran, hermana Xiao Mei, no pueden simplemente irse. ¿Alguna vez pensaron en la posibilidad de que el demonio sin fases poseyera al emperador celestial? Podría ser la razón por la que se volvió malvado más tarde. ¿Correcto? Auge. Xiao Yanran y Xiao Mei no solo se detuvieron en seco y giraron la cabeza para mirarlo, sino que incluso el resto de los cultivadores giraron la cabeza para mirar a Lin Fen. Realmente fue porque existía esta posibilidad que Lin Fen había pronunciado, y solo pensar en eso los aterrorizó. Si un demonio celestial sin fases tuviera la capacidad de poseer incluso a un emperador celestial del reino eterno, entonces temían que todos en el continente Lingxuan estarían en peligro. Con una expresión deslumbrante en su rostro, Xiao Yanran negó con la cabeza, esto es imposible. Todavía puedo saber si el emperador celestial no es mi hermano o no, además, el propósito de estos demonios era destruir el continente Lingxuan. Entonces, si el emperador celestial se convirtió en su títere, me temo que el continente Lingxuan se habría extinguido durante mucho tiempo. De hecho, Xiao Yanran tenía razón.
Esos demonios extraterrestres, ya fueran inteligentes o no, su propósito parecía ser el mismo, era la destrucción del continente Lingxuan. Con la fuerza abrumadora del emperador celestial, si estos demonios lo controlaran, temían que hubiera destruido por completo todo el continente Lingxuan, y no estarían aquí hoy. Xiao Mei, a un lado, también negó con la cabeza. Xiao Mei tampoco sintió que estos demonios celestiales sin fase poseyeran al emperador celestial. Lin Fen curvó los labios y sacudió la cabeza, solo digo una posibilidad, cada uno de nosotros piensa que un demonio no puede poseer al emperador celestial, pero ¿y si esto sucede? ¿No probaría eso que el emperador celestial era siempre una buena persona, y nosotros le hicimos mal, y un demonio lo controló? Para Lin Fen, era lo mismo si el diablo controlaba al emperador celestial o no. El emperador celestial después hizo tanto mal que cualquiera que lo viera tendría que rechinar los dientes de ira. Incluso si el emperador celestial hizo estas malas acciones después de que el demonio sin fases lo controlara, eso al menos cambiaría la impresión del emperador celestial de que no era imbatible en el corazón de todos. Mirando la apariencia vacilante de Xiao Yanran y Xiao Mei, Lin Fen agregó apresuradamente. Hermana Yanran, el emperador celestial es tu hermano. Piensa en lo bueno que fue contigo antes. ¿Puedes soportar dejar que lo maltraten? Hermana Xiao Mei, si el diablo posee al emperador celestial, entonces es un asunto diferente que haya matado a tu padre. Siempre tienes que averiguar quién es el asesino de tu padre. Al escuchar las palabras de Lin Fen, las expresiones de Xiao Yanran y Xiao Mei de repente se pusieron rígidas. Lin Fen, tienes razón. Dicho esto, los dos levantaron la cabeza para mirar la pantalla en el cielo. Mientras tanto, mirando a las mujeres que miraban solemnemente la pantalla en el cielo, Lin Fen respiró aliviado y no pudo evitar felicitarse por su ingenio. Finalmente, hemos dejado atrás a la hermana Yanran y a la hermana Xiao Mei. Bueno, emperador celestial, prepárate para empezar a ponerte malo y hacer todas las cosas malas. Lin Fen curvó los labios y levantó la cabeza para mirar al cielo. Capítulo 82. Esto es un insulto a la hermana Xiao Mei. Dentro de la pantalla en el cielo, joven maestro Lin Yan, si tiene tiempo en el futuro, puede venir a visitar el pico de la montaña imperiosa donde vivo. Lin Yan y un hombre mayor con canas hablaron sobre algunas cosas, y luego este último se despidió con una sonrisa. Cuando el anciano se fue, Xiao Yanran, cuyos ojos habían estado vidriosos durante mucho tiempo en Lin Yan, inmediatamente corrió hacia él. Hermano mayor, el de ahora es un inmortal, ¿verdad? Sí. Lin Yan asintió con la cabeza. Aunque Lin Yan vivía recluido, su nombre era bien conocido. Entonces, muchos inmortales en el continente Lingxuan, después de saber que Lin Yan vivía aquí en reclusión, vinieron a visitarlo por iniciativa propia. Antes de que Xiao Yanran, su hermana, regresara, muchos inmortales ya habían tomado la iniciativa de visitarlo. Mientras tanto, los cultivadores del Reino Santo estaban demasiado avergonzados de venir a Lin Yan debido a la gran brecha entre ellos. El inmortal tomó la iniciativa de visitarte. Xiao Yanran miró a Lin Yan, hermano mayor, ¿por qué este inmortal es tan educado contigo? ¿Podría ser que el nivel de cultivo del hermano mayor sea el de un inmortal? El rostro de Xiao Yanran estaba lleno de incredulidad. Hace unos días, aunque Xiao Yanran había descubierto gradualmente que el nivel de cultivo de Lin Yan no parecía más débil que el de ella, no sabía qué tan fuerte era su hermano mayor. Tampoco le preguntó en detalle. Pero, más tarde, un inmortal personalmente vino a visitarlo y se veía muy educado frente a su hermano. Obviamente, Xiao Yanran se sorprendió al ver a un inmortal ya que solo estaba en el reino del ogro Gerao. Sin mencionar que el reino inmortal, incluso el reino santo, era una existencia suprema en el mundo del cultivo. Pero tal inmortal que era considerado supremo parecía tan humilde ante Lin Yan. Esto, naturalmente, sorprendió a Xiao Yanran. No, todavía me falta un poco para ser inmortal. Lin Yan negó con la cabeza. Lin Yan ahora estaba en el reino inmortal de medio paso, y aunque recientemente había obtenido una idea de cómo hacer un gran avance en el reino inmortal, su poder de combate estaba mucho más allá que el de cualquier experto inmortal. Pero sin un avance en este reino, uno no era considerado un verdadero inmortal. Cuando Lin Yan quiso contarle a Xiao Yanran sobre su reino de cultivo en detalle, de repente sintió un aura familiar no muy lejos. Yanran, prepárate, viene un invitado. Lin Yan sonrió y amonestó a Xiao Yanran. Con una expresión curiosa en su rostro, Xiao Yanran preguntó. Otro invitado ha venido a visitar a mi hermano. ¿Podría ser otro inmortal? Dime rápidamente el nombre, veré si lo sé.
Es el emperador celestial del Palacio Celestial. Lin Yan asintió levemente. En este momento, el aura que sintió Lin Yan no era otra que la del ex emperador celestial del Palacio Celestial. Al ver aparecer la figura del ex emperador celestial en la distancia, Lin Yan tomó la iniciativa de caminar en su dirección. Sin embargo, Xiao Yanran se quedó solo, congelado en su lugar. Emperador celestial. El emperador celestial del Palacio Celestial. Incluso el emperador celestial había venido a visitar personalmente a mi hermano mayor. ¿Qué sucedió exactamente en estos 100 años? Xiao Yanran estaba estupefacto. Abrió la boca en estado de shock. En el continente Lingxuan, los muchos cultivadores alrededor de Xiao Yanran no pudieron evitar mirar hacia Xiao Yanran. Antes de esto, el hada Yanran les dio la impresión de ser fríos y arrogantes. Sin embargo, al mirar la pantalla sobre sus cabezas ahora, no pudieron evitar pensar. En ese entonces, Fire y Yanran no parecía tan inteligente. La propia Xiao Yanran se sonrojó en este momento. En el pasado, ella era de hecho un poco tonta. Xiao Mei, al lado de Xiao Yanran, miraba fijamente la pantalla sobre su cabeza. Cada vez que su padre venía a ver a Lin Yan, ella lo sabía. Pero esta vez, ella no sabía nada. Dentro de la pantalla en el cielo, la figura del ex emperador celestial apareció en la distancia. Sin embargo, la expresión de Lin Yan cambió ligeramente cuando se acercó al emperador celestial. El aura del ex emperador celestial era mucho más débil que en el pasado, como si acabara de experimentar una gran batalla. Su Alteza, ¿qué le sucede? ¿Podría ser que acaba de pelear con alguien? Lin Yan se acercó al ex emperador celestial y le preguntó. El ex emperador celestial forzó una sonrisa y agitó la mano. Recientemente, atrapé muchos demonios extraterrestres, y me tomó un poco más de energía refinarlos. Sin esperar a que Lin Yan hablara, el ex emperador celestial interrumpió. Lin Yan, hoy estoy aquí para hacer un trato contigo. ¿Un trato? Lin Yan miró al ex emperador celestial con sospecha. Con una expresión solemne, el ex emperador celestial dijo. ¿No has estado investigando las noticias de la secta de las 7 estrellas? Las encontré para ti. ¿Qué? La cara de Lin Yan cambió significativamente al instante, e incluso su cuerpo tembló ligeramente. La secta de las 7 estrellas. Los cultivadores que vestían túnicas daoístas de 7 estrellas habían asesinado a sus padres y a la familia de los padres de Xiao Yanran. Todos estos años, esta escena había seguido apareciendo en sus sueños innumerables veces. Además, Lin Yan se había unido al Palacio Celestial en primer lugar y se sentó en la colección de libros del Palacio Celestial durante 100 años por este motivo. Fue para encontrar información sobre la secta de las 7 estrellas. Pero nunca encontró la noticia relevante. Inesperadamente, el ex emperador celestial hoy le trajo la noticia. ¿Dónde está la secta de las 7 estrellas? El rostro de Lin Yan era feroz al pronunciar cada palabra. El ex emperador celestial negó con la cabeza. No se apresure, escuche mis otras condiciones. Mientras me prometa que se casará con mi hija en el futuro, le contaré las noticias relacionadas con la secta de las 7 estrellas. La condición del ex emperador celestial hizo que Lin Yan se sorprendiera. En el continente Lingxuan, todos alrededor del palacio tenían expresiones de envidia plasmadas en sus rostros. En las escenas anteriores, habían visto durante mucho tiempo la aparición de la hija del ex emperador celestial, la princesa del Palacio Celestial. Podría describirse como una belleza celestial con un rostro inigualable. Una belleza tan impresionante no se veía a menudo ni siquiera entre los cultivadores. Pero ahora, el ex emperador celestial tomó la iniciativa de casar a su hija con Lin Yan. Si fueran ellos quienes se encontraron con algo tan bueno, lo habrían aceptado sin dudarlo. En este momento, Xiao Mei miró tontamente la pantalla de arriba y sus ojos revelaron desesperación en sus ojos. Entonces, incluso nuestro matrimonio fue intercambiado por mi padre con condiciones, estos últimos 10.000 años, aunque Xiao Mei odiaba al emperador celestial por matar a su padre, en el fondo de su corazón, hubo muchas ocasiones en las que pensó que le gustaba al emperador celestial, y por eso quería casarse con ella en primer lugar. Pero ahora, al ver los recuerdos del emperador celestial, Xiao Mei entendió todo. El trato. Jajajaja, resultó ser solo un trato. La fuerza de Xiao Mei, en este momento, pareció drenarse limpiamente, casi colapsando sin fuerzas. Al final, fue Xiao Yanran, que estaba a su lado, quien la sostuvo.
Mirando la apariencia desesperada de Xiaomei, Lin Fen, a un lado, se conmovió y originalmente tenía la intención de aprovechar la oportunidad para decir algunas palabras para consolarla. Aún así, pensando en cada vez que habló antes, el resultado sería completamente incorrecto. Entonces, cerró la boca con decisión. De todos modos, es casi la hora de que el emperador celestial comience sus malas acciones. Es mejor para mí permanecer en silencio ahora. Cuando mate al padre de la hermana Xiaomei en público, el corazón de la hermana Xiaomei se romperá, entonces consolaré a la hermana Xiaomei y su corazón se volverá hacia mí. Lin Fen pensó para sí mismo. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan y el ex emperador celestial estaban uno frente al otro. Frente a las condiciones propuestas por el ex emperador celestial, Lin Yan cerró los ojos y guardó silencio por un momento. Abrió los ojos y dijo: Su Alteza, lo siento, no puedo aceptar sus condiciones. ¿Por qué? El rostro del ex emperador celestial mostró decepción. El afecto de mi hija por ti es obvio para cualquiera. Su apariencia tampoco es mala. Ella siempre ha sido extremadamente buena contigo y te ha ayudado muchas veces, ¿por qué todavía rechazas mis condiciones? Lin Yan dijo con calma. Es por eso que no puedo aceptar sus condiciones. Mirando al ex emperador celestial, Lin Yan agregó: Su Alteza siempre ha sido extremadamente amable conmigo y me ha ayudado muchas veces, así que, en mi corazón, ella ya es como mi hermana. Incluso si realmente quisiera casarme con ella, debería tomar la iniciativa de proponer matrimonio. No debe ser porque el ex emperador celestial propuso hacer un trato. Perdóname por decir esto, el tono de Lin Yan se agravó ligeramente. Usar a la hermana Xiaomei como objeto comercial es un insulto para ella. Mirando a Lin Yan, que tenía un rostro determinado, el ex emperador celestial miró sorprendido. Y, en el continente Lingxuan, Xiaomei, impotente y llena de desesperación, también estaba completamente congelada en este momento. En este momento, era como si hubiera olvidado por completo que el emperador celestial era el enemigo de su padre. Lo único que quedó en su mente fueron las palabras de Lin Yan. Esto es un insulto para la hermana Xiaomei. Entonces, en ese entonces, él se preocupaba mucho por mí. Las manos de Xiaomei temblaron ligeramente y grandes lágrimas rodaron por sus ojos. ¿Pero por qué? Obviamente te preocupaste tanto por mí, pero mataste a mi padre. Xiaomei gritó con voz ronca a la pantalla sobre su cabeza como si fuera a hacer una pregunta directa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sonido de por qué y las lágrimas de Xiaomei rodaron como si hubiera desahogado todo su resentimiento y agravios durante los últimos 10.000 años. ¿Por qué lo hizo? Xiaomei se derrumbó en el suelo, con las manos cubriendo su rostro, sollozando en voz baja. Capítulo 83. Una sensación de desolación. Al ver la lamentable apariencia de Xiaomei, muchos cultivadores se conmovieron momentáneamente. Todos sabían por lo que había pasado Xiaomei. Entonces, su reacción en este momento también fue bastante empática. En aquel entonces, el emperador celestial todavía tenía muchos principios. De hecho, incluso si es solo la condición de casarse solo con la princesa Xiaomei, me temo que nadie puede negarse, y mucho menos otras condiciones. Todos comenzaron a susurrar. Mientras tanto, Lin Fen miró la pantalla de arriba, estupefacto. Entre todos, solo él sintió que la situación se había vuelto complicada. ¿Cómo diablos el ex emperador celestial mismo propuso la condición? Pensó. Era obvio que Lin Yan había rechazado las condiciones del ex emperador celestial, pero incluso la hermana Xiaomei, de 10.000 años, se conmovió. Dentro de la pantalla en el cielo, aunque la propuesta del ex emperador celestial fue rechazada por Lin Yan, no estaba decepcionado ni nada. En cambio, sonrió felizmente y dijo: Lin Yan, ahora estoy aliviado. En caso de que algún día tenga un accidente, creo que me ayudarás a cuidar a esta preciosa hija mía. ¿Un accidente? Lin Yan miró al ex emperador celestial con sospecha. El ex emperador celestial estaba en el reino eterno de medio paso y era casi una existencia invencible en todo el continente Lingxuan. Incluso ahora, Lin Yan no tendría ninguna posibilidad de ganar contra el ex emperador celestial. Entonces, ¿por qué el ex emperador celestial, que era tan fuerte, suena pesimista hoy? Lin Yan comenzó a sospechar por esto. Pero sin esperar a que Lin Yan hablara, el ex emperador celestial agitó la mano e interrumpió. Aunque has rechazado mi condición, aún te contaré las noticias sobre la secta de las 7 estrellas. La secta de las 7 estrellas.
Cuando estas palabras salieron de la boca del ex emperador celestial, instantáneamente atrajeron la atención de Lin Yan, y ya no le importaba nada más. Luego, con un destello, el ex emperador celestial tomó a Lin Yan y desapareció del lugar en el aire. Al momento siguiente, el dúo apareció en la cima de otro pico de montaña en el continente Lingxuan. Había muchos edificios derrumbados en la cima de este pequeño pico de montaña. Lin Yan, esta es la secta de las 7 estrellas. Dicho esto, el ex emperador celestial señaló estos edificios en ruinas a continuación. Lin Yan miró todo lo que había debajo con recelo. Siempre había pensado que el que había exterminado a sus padres y a toda la familia de la familia Xiao, al principio, tenía que ser al menos una de las principales sectas del continente Lingxuan, o tal vez una aterradora secta oculta. Pero Lin Yan nunca esperó que la secta de las 7 estrellas que había estado buscando estuviera en un lugar tan lamentable. Justo cuando Lin Yan miraba hacia abajo para verificar, el ex emperador celestial habló lentamente detrás de él. La secta de las 7 estrellas es la secta de rango más bajo en el continente Lingxuan, ni siquiera está calificada para ser llamada secta de cultivadores. Hace 100 años, un cultivador en el reino del ogro de Gao salió de su secta por casualidad, por lo que saltó a la fama por un tiempo. Pero con la caída de este cultivador en el reino de la entrada del Dao, la secta de las 7 estrellas cayó rápidamente y casi se volvió inaudita. Hasta el día de hoy, solo quedan 3 discípulos en toda la secta de las 7 estrellas. Entre estos 3, la base de cultivo más alta es solo el 7º nivel del reino de entrenamiento de Qi. Como para confirmar las palabras del ex emperador celestial, los temblorosos 3 hombres mayores que vestían las túnicas de Seven Star Dao estaban dentro del edificio en ruinas de abajo. Los 3 tenían menos de 100 años, pero su base de cultivo era tan baja que ya parecían tener unas pocas docenas de años. Jajajaja, mirando a los 3 hombres mayores de abajo y la túnica daoísta de 7 estrellas en ellos, Lin Yan, que se había estado vengando durante cientos de años, se rió a carcajadas como si se hubiera vuelto loco. Se rió tan fuerte que las lágrimas rodaron por su rostro. Lin Yan había estado buscando minuciosamente la secta de las 7 estrellas todos estos años. Para vengarse, nunca relajó un poco su cultivo en estos 100 años. Sin embargo, Lin Yan nunca pensó que el enemigo que mató a todos sus padres ese día era una existencia tan insignificante que ni siquiera estaba calificado para tener un registro en la biblioteca del Palacio Celestial. En el continente Lingxuan, por encima de sus cabezas, muchas personas podían ver que el emperador celestial estaba impulsado por una sensación de desolación y riendo locamente en la pantalla. Tampoco esperaba que los que mataron a la familia del emperador celestial y del hada Yanran en primer lugar fueran un grupo de hormigas así. Para nosotros, pueden ser solo hormigas, pero estas hormigas son grandes y poderosas cultivadoras para los mortales. Aunque es sorprendente que los padres del emperador celestial y los padres del hada Yanran sean solo mortales. En primer lugar, estas hormigas eran fácilmente provocadas, y este era su nivel. Xiao Yanran miró la pantalla de arriba con los ojos muy abiertos. Los susurros a su alrededor llegaron a sus oídos, haciéndola aún más confundida. Y mucho menos el emperador celestial, incluso la actual ella no podía pensar. El que había matado a su familia sería un clan tan incomparablemente débil. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo vengarme? Incluso si mato a estos 3 viejos, no hay forma de resucitar a mis padres muertos. Dijo Xiao Yanran. Los 3 hombres mayores en la pantalla no tenían menos de 100 años y, obviamente, no participaron en el exterminio de las familias Xiao y Lin hace 100 años. Sin embargo, eran los herederos de la secta de las 7 estrellas. Al final, incluso Xiao Yanran, en este momento, no podía pensar en cómo vengar a sus padres en esta situación. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan se rió como un maníaco por un momento y de repente agitó la mano, fusionando innumerables rayos a su alrededor. Auge. 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 Un rayo cayó, aplastando todos los edificios pertenecientes a la secta de las 7 estrellas de abajo en migajas. Aún así, Lin Yan no se detuvo. Un rayo seguía cayendo, disipando todas las cosas debajo que pertenecían a la secta de las 7 estrellas, eliminándolas limpiamente, sin dejar ni rastro. De repente, la voz helada de Lin Yan resonó. A partir de hoy, la secta de las 7 estrellas ya no puede existir en el continente Lingxuan. Sin esperar a que la voz desapareciera, Lin Yan ya se había desvanecido en el aire. En este momento, los 3 hombres mayores temblorosos en la montaña de abajo tenían rostros asustados. Sí.
Con una voz chillona, los tres hombres mayores se quitaron apresuradamente la túnica daoísta de 7 estrellas de sus cuerpos. En la situación de ahora, era evidente que la secta de las 7 estrellas había ofendido a cierta persona fuerte en el pasado. Ahora, esta persona influyente ha regresado para vengarse. Aunque los tres siempre se han enorgullecido de ser los auténticos herederos de la secta de las 7 estrellas en el pasado. Pero ahora, ciertamente sabían cómo salvar sus vidas en esta situación. En el futuro, incluso si fueron golpeados hasta la muerte, no estaban dispuestos a regresar a la secta de las 7 estrellas nuevamente. En el continente Lingxuan en ese momento, el emperador celestial realmente aclaró sus rencores. Todos lanzaron un suspiro. Especialmente los cultivadores que habían visto la destrucción de las familias Lin y Xiao en la pantalla suspiraron momentáneamente. Si el rencor es claro, ¿por qué mató al ex emperador celestial? El ex emperador celestial fue amable con él, ¿verdad? No solo salvó a Lin Yan muchas veces, sino que también lo ayudó a encontrar a su enemigo. La voz fría de Lin Feng interrumpió los suspiros de los demás. Incluso Xiao Mei pareció despertarse con las palabras de Lin Feng. De hecho, ¿de qué servía el emperador celestial incluso si estaba actuando bien en este momento? El hecho de que él mató públicamente al ex emperador celestial fue una mancha que nunca pudo lavar. Capítulo 84. ¿Somos salvadores? La figura solitaria de Lin Yan se podía ver en un bosque de montaña. Parecía que su presencia se fusionaba con el entorno. Incluso las pequeñas ardillas que pasaban corriendo junto a sus pies no podían detectar su presencia. Mientras tanto, Xiao Yanran y los demás estaban parados en otra parte del bosque, mirando a Lin Yan desde lejos. Reino inmortal de medio paso. Mi hermano es en realidad un cultivador de nivel inmortal de medio paso. Dijo Xiao Yanran. Ella no podía llegar a aceptar esto. Xiao Mei, a su lado, habló con entusiasmo, a diferencia de su tono elegante de princesa habitual. Deja de hablar de que él está en el reino inmortal de medio paso. Ahora que tu hermano ha comenzado a fusionar el cielo y la tierra, pronto se convertirá en un inmortal. Cuando otros escucharon sus palabras, muchos miraron a Lin Yan en la distancia con caras de envidia. Era inevitable que uno alcanzara el reino inmortal después de fusionar el cielo y la tierra, que también era el sueño de casi todos los cultivadores del continente Lingxuan. Sin embargo, no hubo muchos que pudieron tener éxito en lograr esto. Pero ahora, Lin Yan logró esto y estaba a punto de hacer un gran avance. Bueno, parecía que después de resolver el asunto de la secta de las 7 estrellas, el nudo en el corazón de Lin Yan desapareció hace mucho tiempo. Entonces, cuando Lin Yan regresó, comenzó a fusionar el cielo y la tierra. Mientras pudiera completarlo y superar la tribulación inmortal, podría tener un gran avance en el reino inmortal. En el continente Lingxuan, mirando la pantalla de arriba, Xiao Mei y los demás tenían expresiones nerviosas. En aquel entonces, el día después de lograr un avance exitoso en el reino inmortal, Lin Yan regresó al Palacio Celestial, luchó contra el ex emperador celestial y lo decapitó públicamente. Lin Yan había comenzado a fusionar el cielo y la tierra, lo que significa que se acercaba el momento antes de que se reincorporara al Palacio Celestial. ¿Podría ser que un demonio sin fase poseyera a Lin Yan mientras estaba haciendo un gran avance? Xiao Mei, Xiao Yanran y los demás miraron por encima de la pantalla con expresiones nerviosas. Desde que Lin Feng mencionó esta posibilidad, los pensamientos de Xiao Mei y Xiao Yanran se volvieron complicados. Ambos esperaban que los demonios sin fase no poseyeran a Lin Yan, pero en el fondo de sus corazones, esperaban vagamente que tal cosa sucediera. Porque una vez que el demonio sin fase poseyó a Lin Yan, eso significaría que los demonios sin fase hicieron las numerosas malas acciones que hizo después, y no tuvo nada que ver con el propio Lin Yan. Pero esto también significaba lo mismo. Lin Yan ya había muerto hace 10.000 años, y lo que sobrevivió fue solo el cuerpo poseído por el demonio sin fase. Si el demonio sin fase realmente poseyera al emperador celestial, ¿no significaría eso que en realidad juzgamos mal al emperador celestial, y el que asesinó a los miembros de nuestro clan fue en realidad el demonio sin fase, pero no el emperador celestial? No puedes pensarlo de esa manera. Ya sea el emperador celestial o el demonio sin fase, en realidad son uno. No encontramos a la persona equivocada para buscar venganza. ¿Alguien cree que el emperador celestial en realidad estaba poseído por el demonio sin fases? Lo matamos hoy. ¿No significa eso que no solo vengamos la destrucción de nuestro clan, sino que también salvamos a todo el continente Lingxuan? Entonces, nosotros somos los salvadores del continente Lingxuan, ¿no es así?
Los cultivadores comenzaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, el último fue hablado con emoción. Todos quedaron momentáneamente congelados, pero pronto se emocionaron. De hecho, todos en el continente Lingxuan ya habían visto la memoria del emperador celestial a través de la pantalla. Si fueran testigos del emperador celestial poseído por el demonio sin fases por el cual había realizado innumerables actos malvados, entonces los miembros de la alianza del emperador anticelestial ganarían una reputación. Los miembros de la alianza anti-emperador celestial lucharon hasta el final, atacaron el palacio celestial y perecieron al emperador celestial poseído por un diablo sin fases. ¿No estarían en el centro de atención? Si estos aparecieran, en el futuro, sin importar a dónde fueran en el continente Lingxuan, se convertirían en una existencia heroica que todos celebrarían. Al escuchar esto, incluso Lin Feng estaba emocionado. Él era el líder de este equipo de alianza anti-emperador celestial. Si la gente del continente Lingxuan lo viera guiando a todos a través de todas las dificultades para exterminar al emperador celestial poseído por un demonio sin fases, su reputación alcanzaría una altura sin precedentes. A lo largo de los siglos, temía que nadie pudiera compararse con él. Sin mencionar que, si quería ser el emperador celestial del Palacio Celestial, incluso el emperador supremo de todo el continente Lingxuan, temía que todos lo animaran y lo apoyaran. Al imaginar tal escena, Lin Feng incluso tembló vagamente de emoción. Levantó la cabeza para mirar la pantalla en el cielo. El resto levantó la vista conteniendo el aliento. Dentro de la pantalla en el cielo, aunque Lin Yan podía lograr la fusión divina del cielo y la tierra, no tenía prisa por lograr un avance en el reino inmortal, pero insistió en fusionar lentamente el cielo y la tierra todos los días. Con la ayuda de la fusión divina del cielo y la tierra, sintió las leyes mundiales del continente Lingxuan. Esto duró casi 10 años. Cuando la multitud se impacientó un poco, fue este día que el cuerpo de Lin Yan desapareció repentinamente. El reino más alto de la fusión divina del cielo y la tierra, el mundo es mi dominio. En el continente Lingxuan, muchas potencias miraban la pantalla de arriba con los ojos muy abiertos. El mundo es mi dominio. Este era el arte que solo podía aprenderse después de que un inmortal fusionara el cielo y la tierra y comprendiera todas las reglas del mundo. Los cultivadores, usando este arte, podrían fusionar el continente Lingxuan en ellos mismos. Incluso su cuerpo físico se integraría en el continente Lingxuan. Mientras dure el continente Lingxuan, no morirán. Se dijo que para ingresar al reino eterno, lo primero que uno debía hacer era aprender el mundo es mi dominio. Pero aprender esto no fue fácil. Solo unos pocos inmortales lograron fusionar el cielo y la tierra. El continente Lingxuan era un lugar vasto con más de 10 millones de reglas que conforman este mundo. No fue una hazaña simple comprender todas estas reglas. Incluso los inmortales tendrían dificultades para comprender todas las reglas del mundo en su vida. Esta fue la razón por la cual ningún cultivador del reino eterno apareció en el continente Lingxuan durante muchos años. Pero ahora, aunque Lin Yan no había ingresado al reino inmortal, ya estaba iluminado con el mundo es mi dominio. Antes de ingresar al reino inmortal, Lin Yan ya había aprendido el arte del reino de la vida eterna. Para otros, cultivar se volvería mucho más difícil a medida que avanzan. Pero cuando se trataba de Lin Yan, no importaba si era al principio o ahora, cultivar era un juego de niños. En este momento, Lin Feng y otros quedaron estupefactos nuevamente, mirando la pantalla. Como cultivadores del reino inmortal, deseaban aprender el mundo es mi dominio. Pero como no tenían la confianza suficiente para aprender el mundo es mi dominio, encontraron una manera de usar el espejo del tesoro Linlong para acercarse sigilosamente al emperador celestial. Capítulo 85. La puerta de bronce. Dentro de la pantalla en el cielo, en este momento, Lin Yan, que había aprendido el arte el mundo es mi dominio, parecía haberse fusionado con todo el continente Lingxuan, y su conciencia se extendió libremente a todas partes. El dominio del este, la frontera del norte, el mar del sur, la desolada tierra prohibida antigua, el palacio celestial y los 10 mundos. Con un solo pensamiento, Lin Yan podría viajar a estas regiones. Los cultivadores y espíritus en estas regiones no pudieron encontrar su paradero. Vaya, resulta que la desolada antigua tierra prohibida en realidad se ve así. En general, el área del dominio del este en realidad no es tan grande como la frontera del norte. Pero la frontera del norte obviamente no es tan próspera y poderosa como el dominio del este. En el mar del sur, hay tantas sectas ocultas.
Ah, pero frente al emperador celestial actual, me temo que ni siquiera pueden esconderse si quieren. En el continente Lingxuan, innumerables personas miraron la pantalla de arriba con asombro. En este momento, el contenido en la pantalla eran las imágenes del emperador celestial fusionándose con el mundo y su conciencia extendiéndose por las diversas partes del continente Lingxuan. Podían ver las escenas que el emperador celestial vio al principio a través de la pantalla. Estaban asombrados, mirando las majestuosas escenas invisibles en varias partes del continente Lingxuan. De hecho, ellos mismos no sabían que el continente Lingxuan era tan vasto. Durante su vida, no podrían viajar allí incluso si lo desearan. Pero ahora, con la ayuda de la memoria del emperador celestial que se muestra en la pantalla, podían ver el paisaje y partes de otras regiones del continente Lingxuan. Después de extender su conciencia por el continente Lingxuan con una sola vuelta, Lin Yan se dio la vuelta y se dirigió hacia el Palacio Celestial. El Palacio Celestial estaba situado en el medio de todo el continente Lingxuan. Sin embargo, antes de que Lin Yan se acercara al Palacio Celestial, vio un enorme pilar de luz. Parecía que el pilar de luz salió disparado del Palacio Celestial, penetrando el cielo. Este pilar de luz era enorme. Desde la distancia, parecía una barra de hierro gigante que atravesaba el continente Lingxuan. ¿El Palacio Celestial realmente tenía esta cosa? Lin Yan parecía atónito y desactivó directamente el arte El mundo es mi dominio. Cuando volvió a su estado normal, el enorme pilar de luz que vio antes desapareció sin dejar rastro como si no existiera. Al ver esto, se congeló por un momento. Lin Yan una vez más activó El mundo es mi dominio, y el enorme pilar de luz, una vez más, apareció en su visión. Mirando el enorme pilar de luz en la distancia, Lin Yan se quedó en silencio. En el continente Lingxuan, mirando la pantalla de arriba, todos se quedaron en silencio. Ese enorme pilar de luz parecía demasiado impactante. Parecía que el enorme pilar de luz de la Tierra tocó el cielo. Cualquiera que lo vea se quedaría atónito. Además, el pilar de luz no se podía ver ni sentir en un estado normal. Solo cuando Lin Yan activó el arte El mundo es mi dominio pudieron comprender la existencia del pilar de luz. El Palacio Celestial en realidad tiene ese secreto. Lin Feng y los demás se volvieron ansiosamente y miraron el Palacio Celestial detrás de ellos. En la actualidad, estaban ubicados no lejos del Palacio Celestial. Sin embargo, incluso después de usar muchos métodos, no pudieron ver ni sentir la presencia de ese enorme pilar de luz. ¿Ese pilar de luz, qué demonios es esa cosa? De repente, un sentimiento de miedo surgió en los corazones de todos. Si no fuera por ver la memoria del emperador celestial, temían que nunca hubieran sabido que existía tal pilar de luz sobre el Palacio Celestial. Lo que temían era, la capacidad de este pilar de luz. De hecho, un pilar de luz tan peculiar no aparecería sin razón. Si estaba allí, entonces debe tener algún papel que desempeñar. Pero ni siquiera pudieron ver dónde estaba el pilar de luz, y mucho menos detectar su función. Da demasiado miedo. El Palacio Celestial está envuelto por un pilar de luz tan extraño. No me parece seguro. Cuando me convierta en el próximo emperador celestial, lo primero que haré será reubicar el Palacio Celestial y dejar este lugar. Lin Feng, que estaba atónito, pensó para sí mismo. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan miró fijamente el pilar de luz distante por un momento y solo entonces comenzó a acercarse lentamente. Inicialmente vino al Palacio Celestial porque tenía algunas preguntas y quería pedirle consejo al ex emperador celestial. El ex emperador celestial ya era una potencia del reino eterno de medio paso. Incluso si el ex emperador celestial no pudiera aprender el arte El mundo es mi dominio, debe estar familiarizado con él. En todo el continente Lingxuan, si había alguien que pudiera guiar a Lin Yan en su cultivo, era el ex emperador celestial. Sin embargo, no esperaba ver este pilar de luz aterrador antes de conocer al ex emperador celestial. Cuando Lin Yan se acercó a este pilar de luz, vio algo más increíble. Vio debajo del pilar de luz, un patrón similar a una vena que se extendía hacia el continente Lingxuan en todas partes desde el magnífico Palacio Celestial. Todo el Palacio Celestial parecía haberse fusionado con el continente Lingxuan, formando una matriz aterradora. El ki espiritual del continente Lingxuan estaba siendo absorbido por el Palacio Celestial incesantemente. Luego comenzó a pasar al pilar de luz a través del cual se elevó y se disparó hacia el cielo. Lo que fue barrido por este pilar de luz fue una puerta de bronce ubicada en el vacío sin fin. Esta puerta de bronce era inmensa y emitía un aura malvada antigua.
Una de las puertas de bronce se había cerrado por completo y la otra mitad estaba casi cerrada. Sin embargo, solo dejó un espacio restante. Lin Yan miró hacia esta puerta de bronce y sintió su débil aura que lo asustó mucho. En estos días, aunque no había logrado un gran avance en el reino inmortal, su destreza en el combate se disparó nuevamente después de aprender el arte. El mundo es mi dominio. En todo el continente Lingxuan, incluso un eterno de medio paso como el ex emperador celestial tendría dificultades para derrotarlo. Pero frente a esta puerta de bronce ante él, Lin Yan se sintió asustado. Esto significaba que moriría si se atrevía a acercarse a la puerta de bronce. Mirando la puerta de bronce sobre su cabeza por un momento, Lin Yan solo continuó hacia adelante y entró en el Palacio Celestial. El ex emperador celestial era el señor del Palacio Celestial. Entonces, quería informarle sobre este pilar de luz. Preguntarle directamente al ex emperador celestial sería, sin duda, el mejor enfoque. Sin embargo, cuando se acercó al Palacio Celestial, la escena que apareció dentro del Palacio Celestial hizo que Lin Yan aspirara un aliento frío. Incluso las innumerables personas en el continente Lingxuan, que miraban la pantalla de arriba, quedaron atónitas en este momento. La portada no me pertenece. Capítulo 86. Lin Yan, finalmente nos encontramos. Al entrar al Palacio Celestial, Lin Yan vio muchos cadáveres tirados por ahí. En el estanque sangriento yacían los guardias y los discípulos principales del Palacio Celestial. Había montones de cadáveres en las profundidades del Palacio Celestial, y el olor a sangre fresca llenaba el aire. Era como si todos dentro del Palacio Celestial hubieran muerto en este momento. Esta terrible situación ha provocado que Lin Yan también se vuelva solemne. Pero aún así, caminó hacia las profundidades del Palacio Celestial. En el continente Lingxuan, al ver la trágica situación del Palacio Celestial en la pantalla, todos comenzaron a susurrar en estado de shock. Después de todo, este era el Palacio Celestial. Aunque el Palacio Celestial hace 10.000 años era relativamente débil en comparación con el presente, sin duda era el más poderoso del continente Lingxuan. Solo el ex emperador celestial, el más fuerte, tenía la base de cultivo del reino eterno de medio paso. Detrás de él había muchos poderosos inmortales y discípulos principales con reino santo y reino de logro de Gao. Pero casi todos los cultivadores que alguna vez fueron miembros del Palacio Celestial ahora se habían convertido en cadáveres. En este momento, el magnífico Palacio Celestial parecía un dominio de la muerte. El Palacio Celestial sufrió una vez tal catástrofe hace 10.000 años. Desde un lado, Lin Feng y los demás no pudieron evitar mirar a Xiao Mei. En este momento, solo Xiao Mei sabía con precisión lo que sucedió. Sin embargo, Xiao Mei estaba igualmente atónita mientras miraba la pantalla de arriba. En aquel entonces, el Palacio Celestial perdió innumerables discípulos de élite durante la noche y parecía haberse quedado vacío. Pensé que fue el emperador celestial quien mató a los subordinados de mi padre para estabilizar su propio trono. Con una expresión de duda en su rostro, dijo Xiao Mei. Esta escena frente a sus ojos era muy diferente de lo que recordaba. Estaba demasiado emocionada para notar la anormalidad en el Palacio Celestial cuando le contaron sobre su matrimonio con Lin Yan en ese entonces. No fue hasta más tarde que Lin Yan decapitó públicamente a su padre. Solo entonces se dio cuenta de que muchos viejos rostros familiares en el Palacio Celestial habían desaparecido y nunca aparecieron. En ese momento, Xiao Mei, que ya tenía un profundo odio por Lin Yan, pensó inconscientemente que fue él quien los mató. Ella supuso que su motivo para matarlos era porque todos eran leales a su padre. Ella odió tanto a Lin Yan durante estos 10.000 años, no solo porque él mató públicamente al ex emperador celestial. Ella pensó que fue Lin Yan quien mató a los discípulos principales del Palacio Celestial con quienes compartía un vínculo profundo. Como Xiao Mei creció en el Palacio Celestial, casi todos los discípulos principales del Palacio Celestial estaban familiarizados con ella. Eran como una familia para ella. Xiao Mei casi se derrumba cuando se le informó de la noticia de su muerte después de una sola noche. Ella solo podía persistir debido al puro odio. Pero ahora, han pasado 10.000 años, y finalmente supo la verdad. El emperador celestial no mató a las élites del Palacio Celestial. Entonces, ¿cómo murieron? ¿Y mi padre, dónde está ahora? Xiao Mei parecía ansioso y siguió buscando en la pantalla. Mientras miraba estas escenas, vagamente se dio cuenta de que todo lo que había sucedido en ese entonces no era tan simple como parecía. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan dio un paso adelante y caminó gradualmente hacia las profundidades del Palacio Celestial.
Aunque Lin Yan rara vez salía del Palacio Celestial porque se desempeñó como general celestial durante cientos de años, estaba bastante familiarizado con el diseño arquitectónico del Palacio Celestial. En el camino, Lin Yan vio muchos rostros familiares, incluidos los cultivadores del Reino Santo, que ahora eran cadáveres. ¿Qué demonios está pasando? No puedo creer que incluso el general de guerra del Palacio Celestial haya muerto aquí. Cuando Lin Yan caminó hacia adelante, quedó atónito. Pronto, una mirada increíble apareció en su rostro. Fue porque vio el cadáver de un inmortal ante él. Inmortal Lupin. Lin Yan rápidamente dio un paso adelante y examinó cuidadosamente el cadáver de este inmortal. Este inmortal se llamaba Lupin. No solo se rompió su dantian, sino que incluso la vitalidad de su cuerpo se cortó por completo. Su alma también había desaparecido por completo y no podía salvarse, aunque Lin Yan lo deseara. Un inmortal era una potencia incluso en el Palacio Celestial. Pero tal inmortal ahora estaba muerto. Al ver la situación actual, la expresión de Lin Yan se volvió complicada. Cuando continuó hacia adelante, la cantidad de cadáveres inmortales que aparecieron a los pies de Lin Yan continuó aumentando. En total, solo una docena de inmortales del Palacio Celestial estaban por encima de Lin Yan al principio. Pero ahora, esta docena de inmortales se han convertido en cadáveres. Su muerte significó la caída del Palacio Celestial. Con solo el ex emperador celestial, no había forma de que él solo pudiera sostener todo el Palacio Celestial. Su Alteza. Lin Yan extendió su sentido divino y comenzó a buscar en todo el Palacio Celestial. En el pasado, esto se consideraba tabú. Pero ahora, con el Palacio Celestial convirtiéndose en un dominio de la muerte, no le importaba. Su rostro pronto se volvió antiestético cuando caminó hacia el Salón del Horno Divino Celestial. Este Salón del Horno Divino Celestial fue donde se colocó el Horno Divino Celestial. Cuando entró en el Salón del Horno Divino Celestial, una figura familiar del ex emperador celestial apareció frente a él. Con una fría sonrisa en la comisura de su boca, el ex emperador celestial se paró arrogantemente junto al horno divino celestial, mirando hacia la llama del karma del loto rojo. Cuando llegó Lin Yan, solo entonces el ex emperador celestial se dio la vuelta lentamente y lo miró con arrogancia. Lin Yan, finalmente nos encontramos, este cuerpo ya está ocupado. En el continente Lingxuan auge. Mirando la pantalla de arriba, casi todos sintieron que sus cuerpos temblaban y sus cabezas zumbaban. Un demonio sin fases. Un demonio sin fase poseyó al ex emperador celestial con la base de cultivo del reino eterno de medio paso. ¿Han visto la pantalla de memoria del ex emperador celestial durante tanto tiempo? Aunque durante mucho tiempo se habían dado cuenta de lo aterrador que era el demonio sin fase que los demonios extraterrestres, no esperaban que fueran tan aterradores. Incluso el ex emperador celestial, que era un cultivador del reino eterno de medio paso, estaba completamente poseído por él. Si el ex emperador celestial estaba poseído por el demonio sin fases, entonces no debe ser que mató a todas las personas del palacio celestial desde antes, ¿verdad? Lo más probable. Todo el palacio celestial fue destruido por el mismo ex emperador celestial, me temo que nadie pensó en eso. El palacio celestial fue el resultado del arduo trabajo del ex emperador celestial. Incluso si el diablo sin fases es expulsado del cuerpo del ex emperador celestial, me temo que el ex emperador celestial no podría llegar a aceptar esto. Todos comenzaron a murmurar en voz baja entre ellos. Al escuchar estos murmullos de las personas que la rodeaban, Xiao Mei se quedó atónita. Su padre siempre había sido una figura perfecta en su mente. No solo era amable en carácter, sino que también se preocupaba por ella. Pero ahora, el ex emperador celestial en la pantalla sobre su cabeza no solo estaba poseído por un demonio celestial sin fases. Incluso había matado a muchos discípulos del palacio celestial. Incluso si el ex emperador celestial sobrevivió y vio lo que había hecho, temía que no pudiera aceptar esta cruel realidad. ¿Es por eso que el emperador celestial decapitó a mi padre en público? El rostro de Xiao Mei se puso pálido y su cuerpo tembló. Si todo lo que sucedió entonces fue lo que vio, ¿a quién había odiado durante los últimos 10.000 años? Capítulo 87. ¿Los mataste a todos? No. Eso no es cierto. Conocí a mi padre después, y no parece estar poseído por uno. Xiao Mei se quedó estupefacta al principio, pero su mirada brilló con esperanza. Recordaba claramente que antes de que su padre fuera decapitado, él también la había ayudado a preparar su dote. A diferencia de ahora, el ex emperador celestial era normal en ese momento. No estaba poseído por el demonio sin fase entonces.
Por un lado, Xiao Yanran miró con simpatía a Xiao Mei. Gradualmente, todo se desarrollaría, pensó Xiao Yanran. Además, parecía haber una razón diferente para la muerte del ex emperador celestial en ese entonces. Xiao Yanran temía que Xiao Mei no pudiera vivir sin su odio en el futuro. Al levantar la cabeza, la expresión de Xiao Yanran se volvió complicada de inmediato mientras miraba por encima de la pantalla. Después de todo, parecía que ya era hora de que el ex emperador celestial fuera decapitado públicamente, y su hermano ascendería al trono y se convertiría en el emperador celestial despiadado y frío. A pesar de su profunda gratitud por su hermano, el emperador celestial, Xiao Yanran no puede estar segura de seguir agradecida después de verlo cometer malas acciones. Lin Feng parecía estupefacto mientras paseaba la mirada por la multitud. Para ser honesto, creía que era el emperador celestial a quien poseía el diablo sin fases. Sin embargo, nunca se le ocurrió que demonio sin fase poseería al antiguo emperador celestial. Era el padre de la hermana Xiao Mei. ¿Cómo podría poseerlo el demonio sin fases? ¿No debería el demonio sin fase poseer a personas corruptas en su lugar? Lin Feng murmuró en su corazón mientras miraba nerviosamente a Xiao Mei. En este momento, la expresión de Xiao Mei cambió como la de Xiao Yanran, la reina demonio y Tengan. Afortunadamente, Xiao Mei parecía atónita en este momento y no mostró signos de rebelión. Sin embargo, verla en este estado ya incomodó a Lin Feng. Anteriormente, Xiao Yanran, la reina demonio y Tengan habían experimentado lo mismo, y al final, por lo tanto, Lin Feng estaba aterrorizado ante la idea de que la hermana Xiao Mei también podría abandonarlo. En este momento, Lin Feng quería abofetearse porque Xiao Yanran y Xiao Mei tenían la intención de irse de inmediato sin mirar la pantalla. Entonces, si se hubieran ido, tal vez no habrían visto la escena actual. Hermana Xiao Mei, ¿por qué no dejamos de mirar ahora mismo? De cualquier manera, estoy seguro de que el ex emperador celestial se recuperará pronto. Lin Feng sonrió débilmente y caminó al lado de Xiao Mei, queriendo convencerla de que se fuera. Pero la atónita Xiao Mei lo ignoró como si no lo hubiera escuchado. Lin Feng se repitió uno tras otro. Sin embargo, los resultados fueron todos iguales. Una expresión de ira apareció en el rostro de Lin Feng cuando se levantó de nuevo, incapaz de hacer nada más que mirar al cielo con impotencia. En la siguiente escena, creo que comenzarán a aparecer imágenes del emperador celestial haciendo malas acciones debido a la cantidad de maldad que ha cometido. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan y demonio sin fase, que poseía al ex emperador celestial, se enfrentaron. Con una expresión helada, Lin Yan preguntó: «¿La gente del palacio celestial, los mataste a todos?» El demonio sin fase podría poseer incluso la potencia del reino eterno de medio paso como el emperador celestial. Esto superó en gran medida las expectativas de Lin Yan. El diablo sin fases se rió entre dientes: «Sí, los maté. Debo decir que el cuerpo del emperador celestial es realmente muy fuerte. Me temo que no habría podido matar a todos en el palacio celestial si no fuera para este cuerpo suyo del reino eterno de medio paso, y ciertamente no habría podido activar la gran formación evocadora del diablo si no fuera por este cuerpo». ¿La gran formación evocadora del diablo? La expresión de Lin Yan cambió ligeramente, y le vino a la mente el enorme pilar de luz que había visto antes. Al ver el enorme pilar de luz por primera vez, asumió que era parte del secreto del palacio celestial. Sin embargo, nunca sospechó que demonio sin fase lo creó. Al ver la sorpresa en el rostro de Lin Yan, el demonio sin fase sonrió y estaba a punto de continuar hablando. Pero, de repente, su rostro estaba torcido y horrible. «Lin Yan, mátame». De la boca del ex emperador celestial salió una voz baja y rugiente. A pesar de la fatiga, no había duda de que era la voz del ex emperador celestial. Luego, otra voz perteneciente al demonio sin fase surgió de la boca del ex emperador celestial. «Maldita sea, sé que eres un individuo envidioso en lo profundo de tu corazón. ¿No sería mejor entregar tu cuerpo y convertirte en mi sirviente obedientemente?» No había duda de que demonio sin fase no podía controlar por completo al ex emperador celestial, una potencia del reino eterno de medio paso. Silbido. Lin Yan no dijo más tonterías. Su figura parpadeó y apareció frente al ex emperador celestial. Lin Yan agarró al ex emperador celestial, agitó su mano para abrir el horno divino celestial y lo arrojó directamente a él. Aunque el diablo sin fases intentó resistir, el ex emperador celestial lo detuvo. En medio de los gritos de uno de ellos, la figura del ex emperador celestial cayó en el horno divino celestial.
El fuego kármico del loto rojo ardiente inmediatamente se retorció y ahogó al antiguo emperador celestial. En el continente Lingxuan el ex emperador celestial no morirá así, ¿verdad? Todos miraron la pantalla de arriba con los ojos muy abiertos. Incluso una potencia del reino eterno no podría escapar de la muerte si estuviera atrapada en el horno divino celestial, un artefacto divino antiguo. Mientras no sean liberados del horno divino celestial, tanto el ex emperador celestial como el diablo sin fases morirían dentro de él. No hay forma de que el ex emperador celestial haya muerto dentro del horno divino celestial. Fue decapitado públicamente por el ex emperador celestial, ¿no? Alguien murmuró con sospecha. Capítulo 88. La mayor debilidad. Lin Yan miró fijamente el horno divino celestial en la esquina en la que había sido arrojado el ex emperador celestial. A pesar de estar envuelto en el fuego del loto rojo, el ex emperador celestial no entró en pánico. Por el contrario, la mirada arrogante de antes era evidente una vez más. Lin Yan, eres muy talentoso, digno de ser el que me ha gustado. Dijo el ex emperador celestial con una sonrisa despreocupada como si no estuviera atrapado dentro del horno divino celestial. Al ver esto, Lin Yan tenía una expresión desagradable. Seguramente, el diablo sin fases estaba controlando al ex emperador celestial en este momento. Además, el diablo sin fases no se inmutó incluso después de caer en el horno divino celestial, enfrentándose a la muerte. Algo estaba mal aquí, pensó. Pronto, una voz sonó detrás de él, confirmando los pensamientos de Lin Yan. Ser sin fase es solo la habilidad más básica, pero la habilidad más fuerte que poseemos es manipular a las personas. Detrás de él, Lin Yan escuchó la voz de Xiao Mei mientras caminaba sin prisas hacia el salón del horno divino celestial. Princesa. El rostro de Lin Yan se puso pálido y apareció junto a Xiao Mei al instante. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento para someter a Xiao Mei, ella lo interrumpió con frialdad. Es inútil. Mientras no tengas los medios para expulsar mi semilla del demonio del corazón de su cuerpo, ella siempre estará bajo mi control. En este momento, la palma ya extendida de Lin Yan se detuvo de repente. Sabía que el demonio sin fase estaba diciendo la verdad. Mientras no hubiera forma de expulsar a estos demonios del cuerpo de Xiao Mei, ella siempre estaría bajo su control. Xiao Mei miró a Lin Yan, que tenía una cara fea. Ella se rió entre dientes. Lin Yan, tu mayor debilidad es que tienes un corazón blando. Ideé un plan tan pronto como supe que habías entrado en el horno divino celestial con tus dos hermanos jurados. Además de esta mujer, ahora tengo el control de tu hermana, que posee el hueso supremo. Y, en el continente Lingxuan, aturdido. Al principio, Xiao Mei se sorprendió, luego Xiao Yanran. Resultó que ambos habían sido controlados una vez por el demonio sin fase. Sin embargo, ninguno tenía ningún recuerdo de ello. Bueno, se consideraba normal porque cuando uno estaba bajo el control del diablo sin fase, uno no tenía recuerdos de eso. Al igual que Tengan, no recuerdan haber sido controlados nunca. La princesa Xiao Mei y la señorita Yanran fueron controladas por el demonio sin fase. ¿No implica esto que el emperador celestial se reprimirá sin importar lo que haga? Además de controlar al ex emperador celestial, el diablo sin fases también controla a la princesa Xiao Mei y a la señorita Yanran. El emperador celestial se había enfrentado a una situación bastante difícil en ese entonces. Ya tengo la vaga sensación de que la decapitación del ex emperador celestial está relacionada con el diablo sin fases. ¿Sigues diciendo tonterías? No tienes que pensar mucho para darte cuenta de que debe haber alguna conexión entre los dos. Todos comenzaron a susurrar entre ellos. Después de escuchar sus palabras, los rostros de Xiao Yanran y Xiao Mei se sorprendieron y sus expresiones se volvieron vagamente afligidas. Especialmente Xiao Mei. Se sentía como si su cuerpo estuviera a punto de desaparecer, y el dolor agudo en el pecho le dificultaba la respiración. Cargó con el resentimiento durante decenas de miles de años, pero finalmente concluyó que la causa raíz de todo era su culpa. Esta era una realidad cruel. Lin Feng miró fijamente al cielo y no pudo contar cuántas veces se quedó estupefacto hoy. A pesar de cuántas veces se había quedado estupefacto en el pasado, nunca fue tan grande como estar estupefacto ahora. Maldición. ¿Así es como superará su odio por el emperador celestial, quien decapitó a su padre? La cara de Lin Feng estaba estupefacta. Después de quedarse estupefacto por un momento, sintió que todavía tenía que decir algo. Si no, la multitud también sería tocada por los recuerdos del emperador celestial y también olvidaría su odio.
Caballeros, han olvidado que cuando el Emperador Celestial ascienda al trono del Emperador Celestial, no solo exterminará a muchas sectas en el continente Lingxuan en poco tiempo, sino que también establecerá el estanque devorador de corazón, el dominio del fuego infernal, y muchas otras extremidades aterradoras, matando a innumerables cultivadores. La piscina devoradora de corazones. El dominio del fuego infernal. Estos nombres inmediatamente hicieron que esos cultivadores se horrorizaran. Incluso Xiao Yanran estaba ligeramente temblando. En el pasado, también sufrió torturas en áreas horribles como el estanque devorador de corazones y el dominio del fuego infernal, que era demasiado vicioso. Además, más tarde desenterró los huesos supremos de su cuerpo. Es por eso que Xiao Yanran se embarcó firmemente en el camino contra el Emperador Celestial. Otros cultivadores, aunque el encuentro no fue tan cruel como Xiao Yanran. Pero el Emperador Celestial instaló muchos lugares para torturar, y también han oído hablar de eso durante mucho tiempo. Incluso muchos de sus compañeros ancianos murieron en estos lugares. Esta fue también la razón por la cual la infamia del Emperador Celestial se extendió por el continente de Lingxuan. El dominio del fuego infernal y el estanque devorador de corazones fueron ejemplos irrefutables de lugares de tortura. Joven guerrero Lin Fen, no es necesario que recuerdes todas las malas acciones del Emperador Celestial. Nunca lo olvidaremos. Yo era parte de un clan pacífico, el clan de la Montaña Nevada, que fue repentinamente destruido por el Emperador Celestial. El único que sobrevivió fui yo. Es por eso que me he estado cultivando hasta ahora, para vengarlos. Fue lo mismo para mí. Mi secta fue destruida, pero logré escapar de la captura del Emperador Celestial muchas veces y, finalmente, logré contraatacarlo con éxito. En un instante, las palabras de Lin Fen surtieron efecto, causando que un sonido cruzado resonara en todo el lugar. Al ver esto, Lin Fen asintió con satisfacción. Sin embargo, al mirar a Xiao Yanran, Xiao Mei y los demás a un lado, la sonrisa en su rostro desapareció rápidamente. Después de todo, los que más quería cambiar eran Xiao Yanran y otros. Parecía que ya estaban completamente afectados por los recuerdos del Emperador Celestial y no les importaba lo que decía. Todavía hay una posibilidad. Cuando las acciones del Emperador Celestial se expongan más tarde, la hermana Yanran y la hermana Xiao Mei definitivamente cambiarán su visión actual del Emperador Celestial. En el corazón de Lin Fen, pensó para sí mismo. Dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan se puso pálido mientras miraba a Xiao Mei frente a él. Por otro lado, Xiao Mei se acercó al horno divino celestial, abrió una brecha y rescató al ex Emperador Celestial. Al momento siguiente, la figura del ex Emperador Celestial apareció junto a Lin Yan. El ex Emperador Celestial poseído por el diablo sin fase dijo con voz engreída. Es por eso que dije que eres demasiado tierno. Incluso si poseo a más personas, será difícil para mí ser tu oponente. Si no lo haces. No te preocupes por esta mujer, eres libre de arrojarme nuevamente al horno divino celestial. Lin Yan levantó la cabeza y dijo sin expresión. ¿Qué condiciones necesito antes de que estés dispuesto a dejar ir a la princesa Xiao Mei y a mi hermana? Quiero tu cuerpo. El diablo sin fases fue muy directo. A pesar de haber estado en muchos lugares, nunca he visto a alguien tan talentoso como tú. En términos de potencial, tu cuerpo es infinitamente más valioso que el de este emperador celestial. Entonces, quiero que lo hagas semi-marioneta. Está bien, te lo daré. Ven y posee mi cuerpo. Lin Yan apenas dudó en lo más mínimo y dio un paso adelante. Sin embargo, el demonio sin fase dijo con una sonrisa. Lin Yan, no creas que no sé lo que estás pensando. ¿Quieres engañarme en tu cuerpo para destruirme, o incluso, podrías decidir morir con a pesar de que eres bondadoso, pero solo con los que te importan a tu alrededor, nunca has sido bondadoso contigo mismo? Al escuchar sus palabras, la expresión de Lin Yan cambió ligeramente. De hecho, él pensaba de esta manera. Sin embargo, fue rechazado por el demonio sin fase con un solo trago. Cuando se trataba de manipular los corazones de las personas, el diablo sin fase era realmente aterrador. No le dio a Lin Yan la más mínima oportunidad. Después de un momento de silencio, Lin Yan preguntó. ¿Qué quieres? Capítulo 89. Su suegro. En el continente Lingxuan, Xiao Yanran y Xiao Mei se quedaron congelados en este momento. Xiao Yanran estaba bien ya que ya había experimentado una escena así una vez. Como resultado, estaba conteniendo las lágrimas a pesar de un poco de angustia. En contraste, un torrente de lágrimas caía por las mejillas de Xiao Mei. No más.
No más, por favor, dijo mientras su corazón se volvía incomparablemente temeroso de la siguiente escena. A lo largo de los años, se ha aferrado al odio para poder persistir. Debido a esto, Xiao Mei temía colapsar si este odio se desvanecía o si la vida dejaba de tener sentido. Pero incluso si Xiao Mei colapsara, la pantalla de arriba seguiría reproduciéndose. Lin Yan miró inexpresivamente al diablo sin fase. ¿Qué quieres?, preguntó. Inmediatamente, una sonrisa apareció en el rostro del diablo sin fase. 3 días a partir de ahora, puedes pelear oficialmente conmigo. 3 días después. Después de un momento de silencio, Lin Yan respondió lentamente. ¿Tiene la intención de suprimir la voluntad residual del emperador celestial en estos 3 días, no es así? Al escuchar sus palabras, el diablo sin fase se echó a reír. Lin Yan, estoy cada vez más satisfecho contigo, y parece que mis pensamientos tampoco pueden ocultarse de ti. Así es, tengo la intención de usar 3 días para controlar completamente este cuerpo, y luego pelear contigo. Lin Yan agregó sarcásticamente. ¿Quieres herirme y luego explotar mi debilidad? Sin embargo, no puedes cambiarme las tornas en este momento. Al escuchar la voz fría de Lin Yan y decir la verdad, la apariencia del diablo ni siquiera estaba un poco irritada. En cambio, sonrió. Así es, un cultivador poderoso como tú con talento ilimitado y ki espiritual sería imposible de poseer para mí. Por lo tanto, te heriré y aprovecharé tu debilidad para poseerte. 3 días después, si todavía te niegas a venir, iré personalmente a ti. En este momento, el ex emperador celestial ya tiene una base de cultivo del reino eterno de medio paso, suprimiendo por completo a Lin Yan. Es por eso que al diablo sin fase no le importó y dijo la verdad. Además, ya planeó esto antes. Por lo tanto, incluso si Lin Yan lo supiera, no podría evitarlo. Después de un momento de silencio, Lin Yan dijo. Dentro de 3 días, no se le permitirá controlar la conciencia de su Alteza y de mi hermana nuevamente. El demonio sin fase se erizó y dijo. Si no fuera por tratar contigo, no me molestaría con estos 2 cultivadores del reino del ogro del Dao. De todos modos, estos 3 días, tengo que concentrarme en obtener el control del cuerpo actual, así que dejaré el tiempo para que te despidas apropiadamente. Diciendo eso, la figura del diablo sin fases desapareció. Mientras Xiao Mei se derrumbó en el suelo, inconsciente. Lin Yan extendió la mano y sostuvo a Xiao Mei en sus brazos. Sin embargo, cuando Lin Yan vio los muchos cadáveres esparcidos por el Palacio Celestial, manifestó sus clones y los enterró a todos. Solo entonces tomó a Xiao Mei y abandonó el Palacio Celestial. Lin Yan no usó la teletransportación para regresar esta vez. En cambio, sostuvo a Xiao Mei y voló lentamente, en dirección al escondite. Cuando estaba pensando en la batalla que seguiría después de 3 días y haciendo planes para ella, Xiao Mei, en sus brazos, de repente abrió los ojos. Lin Yan. Al ver a Lin Yan desde tan cerca, Xiao Mei se sonrojó de inmediato. Conocía a Lin Yan desde hacía mucho tiempo y esta era la primera vez que él la abrazaba tan íntimamente. ¿Estás despierto? Lin Yan miró a Xiao Mei e hizo una nota mental de no decirle a ella ni a las chicas sobre esto. Mientras tanto, el rostro de Xiao Mei se volvió de un tono más rojo debido al tono suave de Lin Yan. Pero incluso con la cara enrojecida, no se separó de los brazos de Lin Yan. En cambio, lo abrazó con fuerza y disfrutó de la sensación del calor que emanaba de su cuerpo. Lin Yan sonrió y preguntó casualmente. Princesa, si muriéramos mañana, ¿qué harías? Al principio, el rostro de Xiao Mei se puso cada vez más rojo y vaciló por un momento antes de susurrar tímidamente. Si muriera mañana, ¿puedo casarme contigo? En el continente Lingxuan, Xiao Mei sintió que las palabras de su yo pasado perforaban su corazón como un cuchillo. Esta escena había aparecido en su mente innumerables veces en los últimos 10.000 años, y al principio siempre pensó que Lin Yan estaba bromeando con ella. Entonces, durante los últimos 10.000 años, había pensado muchas veces que sí, en ese momento, no proponía casarse con Lin Yan. Tal vez, todo lo que sucedió después de eso no habría sucedido. Pero ahora finalmente entendió. Resultó que Lin Yan no estaba bromeando con ella y podrían estar muertos en cualquier momento. Y, dentro de la pantalla en el cielo, Lin Yan sostuvo a Xiao Mei en sus manos y escuchó sus palabras llenas de timidez. Primero, estaba atónito, luego sonrió y asintió. Bien, si estás dispuesto a casarte, entonces me casaré contigo. ¿Qué? Xiao Mei, cuyo rostro estaba rojo, miró a Lin Yan casi con incredulidad. Después de mirar el hermoso rostro de Lin Yan por un momento, Xiao Mei tartamudeó. ¿Qué acabas de decir? ¿Puedes decirlo de nuevo?
Lin Yan sonrió, dije, si estás dispuesto a casarte conmigo, me casaré contigo y te propondré matrimonio hoy. Todo el cuerpo de Xiao Mei estaba completamente estupefacto. Después de un rato, apoyó la cabeza en el pecho de Lin Yan y dijo con voz débil de mosquito. Hoy no, todavía tengo que decírselo a mi padre. Mañana está bien. Está bien, entonces mañana invitaré a mi suegro también. Lin Yan sonrió y asintió con la cabeza. Cuando escuchó a Lin Yan dirigirse a su padre como su suegro, Xiao Mei se volvió aún más tímida y lo abrazó con fuerza. Capítulo 90. ¿Qué harías si fueras a morir mañana? En el continente Lingxuan el emperador celestial debería haber estado inseguro acerca de derrotar al ex emperador celestial poseído por el diablo sin fases en ese entonces, por lo que tomó la decisión equivocada. Me temo que les hará la misma pregunta a otros. El emperador celestial quería cumplir los deseos de todos y hacerlos felices para que, incluso si todos murieran en la batalla después de 3 días, no se arrepintieran. Ya era obvio para todos por qué Lin Yan acordó casarse con Xiao Mei. Xiao Mei ya estaba sollozando incontrolablemente por esta misma razón. Xiao Yanran y Tengan tenían expresiones sombrías ya que todo lo que recordaban de ese año volvió a ellos en este momento. Ellos, como Xiao Mei, no entendieron las palabras de Lin Yan en ese momento. Y como era de esperar, Lin Yan anunció el matrimonio de Xiao Mei tan pronto como regresaron. Al mismo tiempo, también le hizo la misma pregunta a Xiao Yanran, Tengan y Zhao Linger. ¿Qué harías si fueras a morir mañana? Xiao Yanran no se tomó esto en serio y respondió con una sonrisa. Naturalmente, volveré a ver a mi maestro. Iré a presentar mis respetos a las tumbas del tercer hermano mayor y el cuarto hermano mayor. Pronto nos reuniremos con ellos de todos modos, así que les avisaré de antemano. Tengan respondió con amargura. Después de muchas dudas, Zhao Linger susurró para sí misma. Si muero, moriré con el hermano mayor. Zhao Linger parecía deprimida cuando supo que Lin Yan se iba a casar con Xiao Mei. También había estado enamorada del capitán Gran Hermano durante mucho tiempo. Si fuera en otro momento, Lin Yan habría pasado algún tiempo con Zhao Linger y la habría apaciguado. Pero ahora, eso no podía importarle. Lin Yan sonrió y llevó a Xiao Yanran y Tengan afuera después de decir, hazlo hoy y tendrás el vino de la boda mañana. Después de eso, Lin Yan corrió sola al reino de los 10.000 demonios, dejando a Zhao Linger para acompañar a Xiao Mei. Cuando Lin Yan vio a Xiao Bai, que no había recuperado sus recuerdos, le hizo un pescado a la parrilla y lo dejó donde ella solía visitarla. Solo entonces se dio la vuelta y se fue. Existía la posibilidad de que no pudiera reunirse con Xiao Bai nuevamente esta vez. Tal vez sea mejor si Xiao Bai nunca recupera su memoria. Lin Yan se dijo a sí mismo. Y lo primero que hizo Lin Yan después de dejar el reino de los 10.000 demonios fue comprar muchas cosas que los mortales usan en el matrimonio. Una vez que tuvo estas cosas, apareció fuera de la casa aislada donde vivían. Después de un ligero momento de vacilación, su cuerpo parpadeó y se transformó en la apariencia del ex emperador celestial. Hija, estoy de vuelta. Disfrazado como el ex emperador celestial, Lin Yan entró con una sonrisa. Dado que el diablo sin fase ahora poseía al ex emperador celestial, no había otra forma de engañar a Xiao Mei. Como uno de los generales celestiales del Palacio Celestial, había visto que Xiao Mei y el ex emperador celestial se llevaban bien. Como resultado, se disfrazó como el padre de Xiao Mei, el ex emperador celestial, sin ningún defecto. Y entonces, esta es la verdad. Xiao Mei tuvo dificultades para ponerse de pie por un tiempo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Sintió que su cuerpo se debilitaba y la sangre ya había aparecido débilmente en la comisura de su boca. Si continuaba así, se convertiría en lo mismo que Tengan. Ella también destrozaría su Gran Tian y su reino caería. Su condición podría resultar mucho peor que la de Tengan. Después de todo, Tengan todavía tenía que cuidar a su hermana pequeña Zhao Linger en este momento. Xiao Mei, sin embargo, se quedó sin nada. Solo a través del odio podría persistir tan lejos. En este momento, sin embargo, era una broma. Hermana Xiao Mei, incluso si el antiguo emperador celestial estuviera poseído por el diablo sin fases, matarlo no es la única idea. Si fuera yo, encontraría otra forma de salvar al antiguo emperador celestial, por lo tanto, no cambia el hecho de que el emperador celestial sigue siendo el asesino de tu padre, y eso no ha cambiado. Lin Feng de repente habló a su lado. Xiao Mei, sin embargo, ni siquiera se giró para mirar a Lin Feng, su mirada aún estaba enfocada en la pantalla de arriba.
Y, dentro de la pantalla en el cielo, disfrazado como el ex emperador celestial, Lin Yan no solo había apaciguado a Xiao Mei. Incluso le dio a Xiao Mei una gran cantidad de dote que había comprado especialmente. Ella era toda sonrisas debido a esto. Fue solo hasta el día siguiente que Lin Yan encontró una excusa y se fue directamente. Después de todo, Xiao Mei nunca se había casado con nadie y no sentía que hubiera nada malo en que su padre no estuviera allí cuando se casó. Llegó el día en que Lin Yan y Xiao Mei se casaron formalmente. Además de Xiao Yanran, Tengan y Zhao Linger, asistieron algunas personas. También hubo una persona que sorprendió a Lin Yan. Ese fue el espíritu del artefacto de herencia de la secta del dios de la estrella que conoció en la antigua Tierra Prohibida. Por supuesto, la identidad actual de este espíritu artefacto era el maestro de Xiao Yanran, y Xiao Yanran la invitó especialmente a asistir al matrimonio de su hermano. Y han pasado 3 días en un santiamén. En la tarde del tercer día, Lin Yan levantó la cabeza y miró la puesta de sol en el cielo. Con una sonrisa, Lin Yan le dijo a Xiao Mei: voy a salir, volveré pronto. Durante estos 2 días, Xiao Mei disfrutó de la interacción de la pareja. En este momento, al escuchar la seguridad de Lin Yan, Xiao Mei no pensó mucho en eso y asintió. Regresa temprano, te esperaré. Lin Yan asintió, se dio la vuelta y salió. Querido, traeré a tu padre de vuelta. Sin embargo, mientras salía por la puerta paso a paso, la sonrisa en su rostro también desapareció. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Sigamos disfrutando esta novela.